Bueno, los resultados de las elecciones del pasado domingo ya han sido comentados y analizados de diversas formas, pero uno de los aspectos que dejó esta elección tiene que ver con los candidatos al Parlasur, con la lista de candidatos que todas las boletas de los distintos signos políticos incluían candidatos a diputados para el Parlamento del Mercosur. Lo cual es absolutamente novedoso y promete, bueno, una dirección de esto que se había planteado y que se vienen planteando varios países de la región, que es avanzar en un proceso de integración y con una acción mucho más concreta, mucho más, digamos, constante de lo que se venía haciendo ahora a partir de la participación de estos nuevos diputados. En el caso del Frente para la Victoria, que fue quien sacó más votos, sacó 40% de los votos, 39, si no mal no recuerdo, 39 y un poquito más. La lista fue encabezada por Jorge Tayana, que hoy nos acompaña y a quien mucho agradecemos la presencia. Jorge, muchas gracias y felicitaciones porque ha sido un resultado muy interesante el de las PASO con un porcentaje muy elevado. Sí, hubo una votación muy buena. En realidad creo que tiene dos sentidos, ¿no? El primero es que un sector grande de la población apoya el proceso de integración y cree que el Frente para la Victoria es el partido más comprometido con avanzar en la integración. Ese es el sentido del voto al Parlasur y ese es el sentido del voto al Frente para la Victoria. Y segundo, que es una lista que yo me honro en encabezar, pero que es una lista muy buena, muy rica, con personas muy destacadas, que no hay duda que podremos hacer un apoyo, un aliento importante en el tema de la integración, que es un tema, creo yo, trascendente. Un tema enorme y del cual has venido trabajando mucho ya cuando precandidato, y que me lo mencionabas dentro de uno de los temas importantísimos en aquel tomo 2 que vos mencionabas cuando precandidato, en el proceso de integración de cadenas productivas, sobre todo que era un eje fundamental que planteabas. En este siglo XXI, que es difícil, ¿no? Estamos viendo las noticias ahora de China que devaluó 3,5 y cae en la bolsa de todos lados. O sea, ese es un siglo complicado, complejo. Y en eso la salvación individual no va a existir. Tenemos que tener la salvación en grupo, en bloque. O sea, avanzar en la integración es de alguna manera un requisito para poder tener un desarrollo sustentable. Y por eso es importante ponerle esfuerzo y ponerle prioridad política, porque por otro lado la integración no es fácil. No, es compleja. Y menos fácil es cuando vivimos, como en estos años, un momento en donde la región crece muy poco y donde nuestro principal socio, que es Brasil, prácticamente no crece y está en una recesión. Entonces, poner esfuerzo y dedicarle voluntad política y esfuerzo a la integración creo que es importante. Gran desafío. Hablando de Brasil y siendo, bueno, para los que ya lo saben, pero fuiste canciller durante 5 años en ambos gobiernos, de Néstor y de Cristina, y trabajaste muy cerca de todo lo que tiene que ver el Mercosur. Brasil, puntualmente, está viviendo esto que decíamos, una situación compleja, tanto en lo económico como también en la cuestión interna política, con todos estos cuestionamientos que se hacen sobre Dilma Rousseff. Y también da la impresión que Brasil, a partir de ciertos movimientos en la oposición, apunta más a mirar a acuerdos quizás con la Unión Europea, con el BRICS, digamos, como que esos años que tuvimos en el pasado, hasta no hace mucho, donde había una profunda convicción de ir hacia ese proceso de integración, parece que en ciertas fuerzas políticas de Brasil va perdiendo fuerza y ganando esta otra posición. Ante ese desafío de un cambio tan importante en el escenario político interno de Brasil, ¿cómo podemos avanzar para que esos cambios que pueden haber, que están habiendo, no nos impacten tanto? Ya lo hemos visto en la industria automotriz, en otro tipo de... Claro, a ver, son varios puntos, ¿no? Es decir, por un lado, yo creo que en la medida que pierde impulso el crecimiento en Brasil, surgen en Brasil voces que en vez de apostar a la integración regional e incluso en vez de apostar a la integración con los BRICS, quieren volver al modelo más tradicional neoliberal de asociarse mucho más con Estados Unidos y buscar el desarrollo. Hay que recordar que Brasil tiene un intercambio comercial muy alto con Estados Unidos, distinta a la situación de la Argentina, por ejemplo, que tenemos mucho más bajo, aunque hay inversiones importantes en los dos lados. Yo creo que eso va a depender de la recuperación de Brasil. El PT sigue estando fuerte, sigue siendo la fuerza mayoritaria,
como decía Lula ayer, lleva solo 8 meses, o 6, 7 meses, está entrando en el 8º mes de mandato, comenzó el 1 de enero. O sea que yo creo que se va a recuperar de esta situación que es económica y política, porque hay malos números económicos. Ellos pusieron una figura en finanzas que es bastante tradicional y bueno, eso desde el punto de vista de uno es difícil que tenga resultado rápido y fuerte, pero bueno, está haciendo su movimiento. Yo creo que el PT sigue siendo fuerte y que Dilma va a recuperar de un momento que obviamente no es bueno, además con fuertes denuncias en el plano judicial, etcétera, etcétera. Pero creo que la estrategia regional de Brasil se va a tener que mantener, no tienen mucha posibilidad de otra cosa. En el ámbito, ya saliéndonos de Brasil, el ámbito más regional, lo que pasa en Ecuador, en Venezuela, ¿cómo observas estos años y lo que está sucediendo en la Argentina también? Si son, o coincidís con que son años de una tendencia a la moderación, en donde esa moderación se disfraza de ir alivianando ciertas... Recuerdo la última vez que te entrevisté que decías, bueno, hay una demanda que viene de afuera y del norte que dice, bueno, muchachos, hasta acá, decías vos, no avance mucho más, ¿no? ¿Crees que se está dando eso de que se modere un poquito las expectativas? Creo que eso está coincidiendo con un momento de cambio y de transformación en la etapa que vivimos. O sea, cuando yo hablaba del segundo tomo, hablaba de la necesidad de darse cuenta que estamos en otra situación, tanto internacional como regional, e incluso interno desde el punto de vista económico, y que recuperar altas tasas de crecimiento requiere de cosas adicionales y a veces distintas a las que hicimos hasta el momento. Por eso yo insistía en que parte de la recuperación productiva tiene que estar ligada a cadenas de valor de la integración para tener un nivel de escala que nos permita estar razonablemente en competencia con el resto del mundo. Por eso pensaba que tenemos que modificar el sistema tributario y el sistema financiero para hacerlo más ágil. Por eso pensaba que tenemos que concentrarnos en un banco de desarrollo que nos permita pegar un salto. Es decir, son varias los pasos que hay que hacer para pasar de una etapa que en cierta medida se han cumplido los objetivos a una etapa distinta en un escenario internacional más limitado. Entonces es todo menos favorable o más trabajoso. Pero hay de nuevo dos opciones. O la opción de decir, bueno, entonces terminen con las conquistas, terminen con los incentivos a la demanda y con las mejoras de condiciones laborales y terminen con alguna cosa, o al contrario, avancen, sigan adelante y sigan buscando ese desarrollo sustentable. Yo creo que la única forma de salir de bajas tasas de crecimiento es realmente entrar en una segunda etapa de nuevo impulso al desarrollo y que sea sustentable. Dentro de las propuestas que mencionás y que eran los que participabas de eso, de lo que era el tomo 2, reforma tributaria, reforma al sistema financiero, ley de entidades de inversiones extranjeras, muchas cosas que han quedado pendientes. Mencionabas algo que para el movimiento Evita, del cual sos dirigente, uno de los principales dirigentes, era importantísimo y que Scioli tuvo ahora un anuncio hace un par de semanas importante, ¿no? Respecto a la creación del tema, el tema del área del Ministerio de la Economía Popular. Y es que este es un tema importante y es un tema que de alguna manera ha venido bastante para quedarse. Ha sido un impulso y creo que ha clarificado mucho a la opinión pública lo que señaló el Papa Francisco, ¿no? Que en su encuentro en Bolivia con las organizaciones populares definió muy claramente la importancia que éstas tienen para la construcción de un mundo más justo, para la elaboración de una visión distinta del desarrollo de la sociedad y las famosas 3T, ¿no? El trabajo, tierra y techo, como condiciones fundamentales que hacen a la dignidad humana. Y bueno, creo que ese tema está y creo que es muy importante poder impulsarlo si queremos continuar mejorando las condiciones de vida de nuestra sociedad. Así como surgió esta señal, este anuncio de parte de Scioli, ¿cómo lo ves perfilando a Scioli como candidato al Frente para la Victoria en tanto a estas demandas pendientes, a estas cuestiones pendientes que vos mencionabas? Es decir, ¿lo ves que es parte de una agenda que Scioli tiene prevista? Hablo de reforma tributaria, todo lo que vos mencionabas recién, de todas estas cosas que se vienen discutiendo como pendientes. Yo creo que él tiene y lo ha señalado a veces, una preocupación por el
por el desarrollo importante, y esa preocupación por el desarrollo necesariamente, a mi entender, lleva a tomar una serie de medidas para hacerlo efectivo y consolidarlo. Ahora, la medida más importante ahora es el triunfo electoral, y un triunfo electoral claro. Hemos tenido unas pasos que creo que son buenas, hemos sacado una distancia importante respecto de los adversarios políticos, hemos reafirmado que Discúlpame, ¿el resultado estaba dentro de lo que preveías? ¿Lo de calculaste lo que un yo poco pensaba, más, poco sí, menos? yo diría que es 1 o 2 puntos más. 1 o 2 puntos más. Creo que además nos afectó obviamente toda la situación. Lo del fin de semana climático y todo bueno, las personas más afectadas por eso es el tercer cordón, y el tercer cordón es un voto que en una proporción significativa apoya al Frente para la Victoria, y indudablemente bajó un par de puntos el nivel de participación, que estuvo en 73. La primera vuelta va a subir eso, y yo creo que vamos a estar arriba de 40 con comodidad, y me parece que la sociedad está expresando que quiere continuar la transformación que empezó en el 2003, que quiere consolidar lo que se ha avanzado positivamente y cambiar y avanzar en el resto. Creo que eso está, y creo que Scioli lo interpreta bien. Lo importante es que tenga el apoyo del voto popular suficiente para tener fuerza política para poder llevarlo adelante, ¿no? Porque los cambios y la continuidad de los mismos indudablemente afectan intereses, ¿sí? Me quedo con lo que mencionabas hace un rato, de que estamos en un escenario desde hace 3 años, podríamos decir, incluso de 2012, pero en los últimos 3 años con bajo crecimiento, en algún caso el año pasado con casi nulo crecimiento, y volver a pensar en tener tasas de crecimiento elevadas que nos dieron las posibilidades de entre el 2003, 2011 de poder crecer y expandir y todo esto, va a ser complicado. ¿Qué papel le asignás ahí a lo que tiene que ver con cómo motorizar la economía y cómo no colarse ahí un desmadre, lo que podría decir, bueno, inversiones extranjeras a cualquier costo, cierta tendencia a ir por el endeudamiento de una manera no sana, digamos, no productiva? Bueno, lo primero que hay que pensar en cómo logramos que el ahorro de los argentinos se quede en Argentina y se invierta productivamente. Ese es un punto importantísimo, y eso creo que va a tener que ver con la perspectiva que va a dar un nuevo gobierno. Evidentemente ahora está todo un poco stand-by hasta que se resuelva el tema electoral, y creo que Scioli garantiza esa gobernabilidad y esa continuidad. Por un lado, eso. Por otro lado, y él lo ha destacado, está el tema de la imprescindible sinergia que tiene que haber entre el desarrollo científico y tecnológico y el sector productivo. Lo que llaman las 3 I, ¿no? Investigación, un gran innovación. punto ha sido la creación del Ministerio de Ciencia por parte de Cristina en 2007. Esto ya se están viendo los resultados, pero sin duda, si nosotros queremos recuperar tasa de crecimiento alto, tenemos que lograr mayor valor agregado en nuestra producción, tanto para disminuir o sustituir importaciones, como para ponerle más valor a nuestras exportaciones e incluso a la producción interna. Nosotros tenemos que poder pegar un salto grande en eso. De eso se ha hablado. Hay que hacer un esfuerzo en subir la tasa de dinero destinado a ciencia y a investigación. El grueso de la investigación en la Argentina es del Estado, ¿no? El sistema científico tecnológico, de las universidades. Hay poca investigación privada, habría que alentarla, que sea investigación privada, y ciertamente respecto al tema de la inversión extranjera, nosotros nos hemos, por suerte, preservado de todos los movimientos de los capitales especulativos, y eso es una de las cosas que hace que tengamos estabilidad, porque de lo contrario estaríamos en una situación muy, muy compleja. La economía argentina, más allá de los enormes logros obtenidos en estos últimos 12 años, tiene un altísimo nivel todavía de extranjerización y de concentración. Y si uno piensa en avanzar en un proceso de desarrollo, el primer dique o el primer obstáculo es ese, ¿no? Es cómo entrar a romper esos monopolios, oligopolios que manejan, sabemos, por rubro 3, 4 empresas. Y mucha concentración. Y que es un nivel muy alto. Fijan precios, dominan los mercados, tienen terminales por lo cual buena parte de sus planes de desarrollo no están pensados acá, sino que están pensados en una perspectiva global, y bueno, tratar de desconcentrar eso, avanzar en una argentinización, digamos, del proceso productivo, y sobre todo en una desconcentración, sí creo que es un objetivo muy importante y se puede.
se puede si uno toma los estímulos importantes, aunque evidentemente el proceso tecnológico tiende a lo contrario, ¿no? Es decir, parte, porque en los últimos años la política ha buscado justamente desconcentrar, y sin embargo el proceso tecnológico lleva a la concentración. O sea es una tensión que va a ser continua en los próximos años y que tiene que ver con la consolidación de sectores intermedios. Por eso lo de la ciencia y tecnología. Claro. Nosotros no vamos a poder desarrollar mucho valor agregado en pequeña y mediana empresa si no le ponemos mucha ciencia y tecnología. Si no, vamos a seguir dependiendo de las grandes empresas extranjeras que traen su diseño ya elaborado de otra parte. Cuando les place a sus intereses. Y sobre todo que no nos deja la parte más, la crema del proceso, que es la ingeniería, el diseño, el gran avance que está ahí. El Estado sigue siendo la pieza fundamental como articuladora entre lo que es desarrollo e investigación para que ambas conjuguen, digamos, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, con la bienvenida de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo que tendríamos que estar pensando es, bueno, ¿está trabajando el Ministerio de Ciencia y Tecnología a la par de un proceso, de un plan de desarrollo al cual pueda sumarse, integrarse, o de qué manera? Porque me parece que si hablamos de desarrollo, indefectiblemente tiene que tener esa pata de innovación tecnológica, y ahí es donde yo digo, bueno, ¿quién está trabajando en un plan de desarrollo? No hay desarrollo sin una orientación fuerte y un rol del Estado decisivo. Y los que dicen que hay desarrollo sin Estado... Sabemos qué es. No, mienten, no existe eso. A mí siempre me... Recuerdo las primeras visitas a Washington que hice, después vivía allá, pero las primeras visitas, y hay algunos que le explican que no hay que tener Estado. Y uno recorre, y cuando ve el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, que tiene como 6 cuadras de largo ahí al lado del mall, dice, bueno, pero que me dice que acá no está regulado por el Estado, que la acción del Estado puede estimular o puede desestimular, por supuesto, pero si no hay una orientación del Estado, no hay posibilidad de desarrollo, y mucho menos en este mundo, y mucho menos para un país del sur y con voluntad de emerger como somos nosotros. Bueno, en estos años, mal o bien, entre algunas cosas que se han obtenido, que se han logrado, no digo vencer, pero por lo menos ir avanzando, es que el Estado sí es necesario, y vemos en las reacciones y en los cambios de posición de varios dirigentes opositores que ahora reconocen esto. De todas maneras, al Estado le falta una posición mucho más activa y mucho más fuerte en esto que pensábamos, es decir, en términos de cómo direccionar un proceso de desarrollo, de crecimiento, y que sea de inclusión, porque a la larga también el riesgo es pensar en un desarrollo, que lo han tenido muchos países, que no es inclusivo, ¿no? Digo, Brasil ha tenido un proceso de desarrollo industrial fenomenal y ha tenido un saldo de exclusión muy importante a lo largo de décadas, ¿no es cierto? Sí, son dos elementos decisivos, ¿no? Que sea inclusivo y que sea sustentable económicamente, es decir, sustentable económica y socialmente. Sustentable económicamente, es decir, que garantice tasas de crecimiento que permitan incorporación de las nuevas generaciones al proceso productivo en condiciones buenas. Y socialmente sustentable es eso, que es que sea inclusivo y que permita un mayor bienestar, ¿no? Hay una recuperación del rol del Estado, lo que pasa es que hay que terminar de precisar, de definir y de actualizar un Estado para las décadas que vienen, que no es necesariamente el mismo Estado que tuvimos en el pasado, y que tiene que ser un Estado que tiene que ser fuerte, que tiene que tener un rol activo, y al mismo tiempo tiene que tener una eficiencia social significativa, no eficiencia desde el punto de vista económico, sino una eficiencia social, es decir, que las tareas para las que está diseñado, que tiene como prioritaria, las puede ejercer de una manera efectiva. Bueno, y contar con una burocracia capacitada y formada para llevar adelante las políticas públicas que en última instancia puedan surgir de eso, que es un desafío luego de un Estado totalmente destrozado a lo largo de décadas, donde a lo sumo han quedado algunas capas geológicas, digamos, de aquellos funcionarios que podían hacer vivo el Estado y capaz de llevarlo adelante. Así que son grandes desafíos. Jorge, te agradezco muchísimo el tiempo, buena suerte para las elecciones de octubre. Vamos a seguir trabajando, hay que difundir, porque mucha gente todavía bueno, con eso quería cerrar, bien, ¿qué es exactamente? Sí. Y hay que decirlo sencillo, el Parlasur es el Parlamento del Mercosur, y la verdad que no hay proceso de integración exitoso si no hay un componente parlamentario. ¿Por qué? Porque los parlamentarios son los representantes del pueblo, y la integración no es solo un proceso de negociación entre gobiernos o entre burocracias oficiales, es un proceso complejo, social, y requiere de mayor participación
popular. Y la participación popular se da a través de la representación política, directa. Y eso es un estímulo, es un aliciente, es un elemento que va a poder darle más fuerza a tratar de remover los obstáculos, que obviamente los hay, y darle más impulso al proceso integrador. Y eso es muy difícil de hacerlo con parlamentarios que están dedicados centralmente a su tarea local y no a la tarea de integración. Por eso, en casi todos los procesos exitosos, los parlamentarios finalmente son personas dedicadas 100% ejecutivas a la y trabajando claro. exactamente en eso. Jorge, gracias nuevamente y nos veremos antes de octubre. Pero cómo no. Muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa y luego nos metemos a tratar de más a fondo ya lo que tiene que ver con el resultado, pero sobre todo con lo que viene de acá a octubre, que es sin que pretender ser pitonizos ni ser pronosticadores, cosa que abunda tanto, pero por lo menos tratar de sacar algunas conclusiones de este último domingo. Volvemos enseguida.